Hola, soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. En esta ocasión, el domingo sexto del tiempo ordinario, que cae el 16 de febrero de este 2025, versa sobre el discurso del valle en el Evangelio de San Lucas, semejante al discurso del monte o de la montaña en el Evangelio de San Mateo. Pero nos vamos a centrar solamente en la parte de las bienaventuranzas y seguidas de unas lamentaciones que presenta San Lucas en la versión de su propio Evangelio. Vamos a comenzar. Empezamos haciendo nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un mensaje cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, continuamos. Comenzamos con la lectura del Evangelio, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes, los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Procedo ahora a explicar algunos matices del texto en griego según la versión de la edición crítica Nestle Aland, edición 28. El evangelista nos proporciona el escenario y los personajes que configuran los marcos temporal y situacional para lo que será la enseñanza central del discurso de la llanura. Las diversas localidades de origen de la audiencia de Jesús señala el carácter universal de la enseñanza que está por dar. Luego, en el resto de versículos de nuestro texto dominical, tenemos expresiones que aparecen en la columna izquierda, la presentación de los macarismos, es decir, de las bienaventuranzas, y del lado derecho, en la columna segunda, aparece las lamentaciones, es decir, el manejo de la antítesis entre las bienaventuranzas y las lamentaciones refleja la conservación de una tradición oral de tipo sapiencial, que era típica en ciertos círculos del judaísmo de tiempos del Segundo Templo, y que seguramente después dio origen a una tradición escrita, la cual quizá es la que llegó a Lucas y que le sirvió para elaborar este pasaje. Siendo Lucas de lengua madre griega y de formación helénica, o bien parte helénica y parte hebrea, en caso de que haya sido un judío de la diáspora,
Nos llama la atención que haya mantenido este paralelismo antitético en una tradición recibida. Es decir, pudo haberle hecho algunas modificaciones redaccionales, pero no así en cuanto a la estructura, donde se enseña los aspectos positivos, las bienaventuranzas por un lado, y los aspectos negativos que aparecen después, y que aquí pongo en la doble columna para resaltar el contraste. Esto es típico también de las enseñanzas sapienciales que encontramos en el Antiguo Testamento. Si Lucas era de formación helénica o greco-romana, lo más probable es que pudo haberse creado él su propia estructura de discurso. Pero si sigue una estructura de talante hebrea, lo más probable es que él recibió esta tradición y decidió respetarla. Notamos entonces la diferencia también de tiempos verbales. Se contrasta el presente con el futuro. Hay un carácter escatológico de fondo. Estos verbos los he puesto, por ejemplo, en la mayoría de los verbos están en futuro, algunos están en presente, como el verbo estin, que es el verbo imi, que significa ser o estar. Dice, dichosos los pobres porque de ustedes es el reino de Dios. Pero después viene una serie de verbos en futuro, lo cual muestra un carácter escatológico, como que al fin de la historia Dios entonces dará a cada uno conforme vivió en esta vida. Si se comprometió, por ejemplo, con la justicia, si se comprometió a ser empático y cercano a otros, todo esto Dios lo va tomando en cuenta. De aquí pasamos al comentario del texto. El evangelista comienza esta sección con la mención de los 12 apóstoles basándose en el texto de Marcos capítulo 3, versículos 16 al 19, pero sustituyendo el nombre de Tadeo por el de Judas. Tradicionalmente se toman ambos nombres como referentes a la misma persona. Lucas resalta la existencia de un grupo amplio de seguidores de Jesús, a quienes les llama discípulos en general, y dentro de él considera un círculo más reducido de 12 hombres que constituyen el núcleo íntimo de Jesús, es decir, los 12 que serán los apóstoles, los enviados de Jesús después de la Pascua. Después, Lucas describe el contexto del discurso de la llanura, en el que invierte el orden de Marcos al colocar el resumen de las curaciones después de la elección de los 12. El evangelista enfatiza el alcance universal de la actividad salvífica de Jesús, dirigida tanto a judíos como a paganos, y establece un paralelismo con Moisés en el Éxodo, cuando baja del monte para comunicar la revelación. Aquí Jesús también desciende de un monte, llega a una llanura y se dispone a enseñar al pueblo, es decir, a comunicar también una revelación. El discurso que tenemos presenta un mensaje universal. Se ve semejante al Sermón de la Montaña que aparece en Mateo, capítulos del 5 al 8, versículo 1, pero hay diferencias importantes. El discurso mateano es más extenso y estructurado, mientras que en Lucas notamos un estilo sapiencial que incluye bienaventuranzas, lamentaciones y exhortaciones morales divididas en dos bloques: el amor al enemigo, que abarca los versículos 27 a 35 del capítulo 6, y el no juzgar, que abarca los versículos 36 a 42. El discurso concluye con dos parábolas sobre la necesidad de actuar según la enseñanza recibida. Podríamos incluso comparar la estructura de las bienaventuranzas en Mateo y Lucas. Mientras Mateo enumera 9 bienaventuranzas en tercera persona, Lucas presenta 4 en segunda persona, acompañadas de 4 ayes o lamentaciones. En Lucas el mensaje es más directo y apocalíptico, con un fuerte contraste entre la realidad presente y el futuro escatológico del reino de Dios. La promesa del reino es inmediata para los pobres, hambrientos y perseguidos, pero el destino de los ricos, los saciados y los que ríen ahora será revertido.
Por último, podemos decir que los ayes, es decir, las lamentaciones, no son maldiciones, sino advertencias proféticas, similares a las lamentaciones fúnebres del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no se puede decir que Jesús maldiga a los ricos por el hecho de ser ricos, sino que usa la ironía para provocar en ellos un cambio de mentalidad. Este contraste entre bienaventuranzas y lamentaciones refleja la lógica del Magnificat, que ya apareció en el capítulo 1, y anticipa la parábola del rico y Lázaro, que vendrá hasta el capítulo 16. Con esto, Lucas enfatiza que la situación actual no es el destino final de la existencia. Con esto pasamos a las enseñanzas para la vida. La primera enseñanza, crecer en nuestra confianza en Dios. Jesús declara dichosos a los pobres, los hambrientos, los que lloran y los perseguidos en el presente. Esta enseñanza rompe con la lógica del mundo, donde la felicidad suele asociarse con la riqueza, el placer y el éxito. Sin embargo, Jesús no glorifica la pobreza en sí misma, sino la actitud de quien confía en Dios por encima de los bienes materiales. El reino de Dios pertenece a los pobres porque ponen su esperanza en la providencia divina. Esto no significa que debamos despreciar los bienes materiales, sino que debemos usarlos con libertad sin apegarnos a ellos y poniéndolos al servicio de los demás. La verdadera seguridad no está en lo que poseemos, sino en el amor de Dios que nunca falla. Preguntémonos, ¿dónde ponemos nuestra confianza? ¿En lo material para sentirnos seguros o buscamos ante todo el reino de Dios y cumplir la voluntad de Él? Confiemos siempre en la providencia divina. Segunda enseñanza, mantener una perspectiva escatológica en nuestra fe. Jesús dice que quienes ahora sufren serán consolados y que los que ahora ríen sufrirán. Esto nos habla de un principio fundamental de la fe cristiana, la esperanza en la justicia divina. Mientras el mundo busca el placer inmediato y la satisfacción presente, el seguidor de Cristo vive con la mirada puesta en la vida eterna. Por la fe tenemos esperanza y esta nos impulsa a vivir la caridad. Las bienaventuranzas nos recuerdan que la historia no termina en este mundo. Dios tiene la última palabra y su reino produce una inversión de valores, donde los humildes serán exaltados y los poderosos caerán, como ya dijo María en el Magnificat. Esta enseñanza es clave para perseverar en la fe ante el sufrimiento, la injusticia y la persecución, sabiendo que en Dios nuestra recompensa es segura. Es bueno siempre evaluarnos. ¿Vivimos con la esperanza en la promesa de Dios o nos dejamos llevar por las ambiciones, las urgencias, las preocupaciones y las angustias del mundo? Evitemos buscar la recompensa inmediata. La gloria eterna supera cualquier dificultad presente. Finalmente, la tercera enseñanza, la necesidad de separarse de la mentalidad mundana para vivir la fe con autenticidad. Los ayes o lamentaciones de Jesús advierten a quienes, siendo ricos, se niegan a ser solidarios. También advierten a los que están saciados, a los que ríen y a los que solo buscan los likes, es decir, la aprobación del mundo. Jesús desenmascara la falsa seguridad de una vida centrada solo en el bienestar material y en la aceptación social para invitarnos a ver más allá de nuestros intereses, para ver por el bien común, no desde una perspectiva política, sino desde la certeza de una fraternidad fundada en Cristo. El mundo nos quiere seducir mediante una lógica opuesta a la del Evangelio: éxito, dinero, poder y placer. Jesús nos llama a romper con esta mentalidad mundana y a vivir de acuerdo con la lógica del reino. Los discípulos debemos estar dispuestos a sufrir rechazo por ser fieles a Cristo, ya que la verdad del Evangelio incomoda a una sociedad que no quiere escuchar a Dios. Es tiempo de preguntarnos, ¿estamos dispuestos a ser auténticos en nuestra fe, aunque resultemos incómodos a quienes solo buscan sus intereses personales? ¿Buscamos la aprobación de Dios o la del mundo? Cristo nos exhorta a vivir la fe con radicalidad, aun cuando eso implique que nos critiquen o pretendan marginarnos socialmente.
Y con esto pasamos a la oración final. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos terminado con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 16 de febrero de 2025. Espero que este comentario les pueda servir a todos ustedes para su crecimiento espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho, Dios los bendice, hasta pronto.